Hoy quisiera compartir contigo un asunto personal, una vivencia personal, aprovechando ya la confianza que hemos generado con el paso de los años, así como muchos de ustedes que me escuchan todos los días me escriben y me platican acerca de sus experiencias espirituales, de sus problemas, de sus angustias, de sus logros en materia de fe. Con esa misma confianza, hoy quisiera compartirte algo que es personal, pero que considero que vale la pena reflexionar sobre esto. Hace unos momentos tomaba un libro de mi biblioteca personal para documentarme y dar respuesta a una de las preguntas que recibí en el consultorio. Y al hojear el libro, buscando la información, me encontré una hojita de la Santa Misa. Una de esas hojitas que publican las hermanas Paulinas, de esas que se usan tanto todos los domingos en los países de América Latina, en algunos países de Europa, pero que acá en los Estados Unidos, hasta donde sé, no existen. Acá lo común es que en todos los reclinatorios de las bancas hay misales que la gente puede tomar prestados durante la misa. Algunos otros tenemos nuestro propio misal. Seguramente sabes a qué hojitas me refiero. Bueno, pues me encontré una en el libro y esto me hizo reflexionar porque la desdoblé, leí las lecturas, leí la explicación que venía en el reverso y esto me hizo pensar que una de las cosas que coleccionaba cuando era niño eran precisamente las hojitas de la Santa Misa. Por alguna razón, después que hice mi primera comunión, comencé a coleccionar las hojitas de la Santa Misa. Recuerdo que ni siquiera las doblaba para llevármelas intactas y una vez en casa las perforaba, las tenía acomodadas en una carpeta por orden y después las releí entre semana. Había veces que en las tardes no tenía qué hacer y tomaba mi carpeta de las hojitas y comenzaba a leerlas en serie una tras otra. Y siempre me gustó coleccionarlas. Ahora que vivo en los Estados Unidos y que no tengo acceso a esas hojitas, cada vez que voy a México para las fiestas de Navidad, de cada misa que voy, me traigo la hojita. Y siempre hago lo mismo, la doblo en 4 y la meto al azar en alguno de mis libros de mi biblioteca de teología, precisamente para que el día que por azar me tope con una, la pueda desdoblar y la pueda saborear. Y precisamente lo que quiero compartir contigo es lo sabroso de apasionarse por la palabra de Dios. No solamente me gustaron las hojitas, también desde que era niño me comenzó a llamar mucho la atención la Santa Biblia. Recuerdo que cuando hice la confirmación nos regalaron a mis hermanas y a mí una Biblia bellísima, una Biblia para niños que es de hecho famosa. Es la Biblia para niños de Piet Worm. Si la tienes, consérvala por siempre porque es una joya. Si un día te la encuentras en una librería de libros usados, no dudes en comprarla. Está ya fuera de publicación y se puede conseguir en la internet, pero ya como artículo de colección y por tanto a precios exorbitantes. Pero si tienes tu acceso a la Biblia de Piet Worm, es una manera excelente de introducir a los niños en la lectura de la Santa Biblia. Y de ahí a la fecha, mi gusto por la Sagrada Escritura se fue acrecentando y la necesidad de leer la palabra de Dios también. Recuerdo que cuando vine a vivir a los Estados Unidos traía mi Biblia en español y cuando llegué a este país no tenía nada más que mi equipaje, de tal manera que lo primero que hice llegando fue ir a comprar platos, cobijas, toallas, comida, en fin, todo lo necesario para comenzar a vivir en un país totalmente nuevo, donde no se conoce nada ni nadie. Y en esa ida de compras recuerdo que ese primer día me crucé con una librería y deliberadamente entré a buscar una Biblia en inglés. Y comprar esa Biblia en inglés tenía un propósito específico. Al día siguiente le llamé a mi mamá para comentarle que estaba bien. Mi mamá todavía un poco sentida, como todas las mamás, porque su hijo se había ido y se había ido lejos a otro país y la había dejado, me contestó en un tono medio serio: ¿qué? ¿Y a poco se lee mejor la Biblia en inglés? ¿A poco vas a rezar mejor en inglés que en español? Y le contesté: no, mamá, pero en realidad no la compré porque se lea mejor o no, la compré para poder evangelizar en inglés. Y así fue. En menos de un mes, una vez establecido en este país, en menos de un mes ya estaba yo trabajando de una manera activa, haciendo un apostolado específico en la catedral de la ciudad donde llegué a vivir primero. Pero consideraba importantísimo contar con una Biblia en el idioma de este nuevo país para continuar realizando mi trabajo apostólico ahora en esta tierra.
Actualmente tengo Biblias en español, tengo Biblias en inglés, por supuesto que tengo alguna Biblia en latín por ahí. Tengo algunos Nuevos Testamentos en griego, que utilizo sobre todo cuando hago algún trabajo de investigación bíblica, algún trabajo de exégesis seria. Pero tenía el problema de que todas mis Biblias actualmente eran voluminosas, grandes, pesadas, a fin de cuentas libros de estudio, libros de trabajo. De tal manera que, ahora que fui a México, comenté que quería conseguir una Biblia en español de bolsillo. Y esto con el interés de tenerla como Biblia de cabecera para poder leerla en mi cama en aquellas noches de insomnio, para poder llevarla conmigo en el avión, algo que fuera más manuable, más manejable, más fácil de transportar, y que fuera en español, porque realmente cuando se trata de intimar con Dios, no hay nada como hacerlo en la lengua materna. Y en respuesta a mi comentario, una de mis hermanas me hizo el favor de obsequiarme una el día de mi cumpleaños. Y en fin, que toda esta historia solamente tiene un punto importante, que es el compartirte, el comunicarte la importancia, la necesidad de apasionarte por la palabra de Dios. Todos necesitamos escuchar a Dios. Todos por fuerza sentimos que necesitamos saber qué quiere Dios, comunicarnos. Y si queremos escuchar a Dios, su palabra está escrita en la Santa Biblia. De tal manera que no debería pasar un día sin que abramos la Santa Biblia y la leamos. Recuerdo que cuando era niño, un fraile franciscano de mi parroquia nos solía decir: hermanos, debemos tener una Biblia y usarla hasta que se nos deshaga en las manos, hasta que se nos caiga a pedazos al abrirla, y cuando se nos despedace nos compramos otra. Y realmente así debería ser. Recuerdo otro fraile franciscano que en alguna ocasión nos preguntaba, con cierto sentido del humor, pero finalmente hablando en serio también, ¿cuál era la diferencia entre una Biblia protestante y una Biblia católica? Nadie supo la respuesta y el fraile nos explicó que la diferencia estriba en que la Biblia de los católicos huele a polvo porque siempre está arrumbada en un librero, y la Biblia de los protestantes huele a sudor porque siempre la traen debajo del brazo. Y sería terrible que este fraile tuviera razón por culpa tuya y por culpa mía. No dejemos que nuestra Biblia se quede arrumbada. En verdad que necesitamos oír a Dios. Necesitamos oír a Dios, y su palabra está escrita en la Santa Biblia. Apasionate por la Escritura. Contagia a tus hijos desde pequeños por esta pasión. Cómprales una Biblia para niños. Hay Biblias para niños tan bellas que realmente los introducen, los interesan, los entretienen y les van generando el gusto y la necesidad por profundizar más y más en la palabra de Dios. Te lo digo por experiencia. Apasionate por la palabra de Dios. Toma tu Biblia todos los días, ábrela. Y con esta charla concluimos esta serie de transmisiones especiales dedicadas a la palabra de Dios con motivo de la celebración del primer domingo en la historia, domingo de la palabra de Dios, este pasado tercer domingo del tiempo ordinario, tal como lo proclamó el Papa Francisco el pasado 30 de septiembre en su motu proprio Aperuit Illis. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.